Hola hermanos, Dios les bendiga, es un placer poder compartir la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué papel cumples tú en los eventos finales de este mundo? Acompáñame en este estudio que tendremos en breve. Antes de comenzar con la primera parte de este estudio, me gustaría tener una oración para que sea el Señor quien nos enseñe y nos dirija. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque aún hoy tu gracia se extiende para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, danos entendimiento y que nuestro corazón pueda ser enternecido en estos tiempos finales y podamos despertar. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir una cita con ustedes que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 407, y dice así: el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto, ¿no? El cambio climático, algunas situaciones que están alterando, estamos viviendo en directo esto que fue inspirado y fue escrito hace más de 100 años. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los 4 vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir. Vemos conflictos, guerras, amenazas, desastres naturales, terremotos, incendios, como cada año parece que el hombre se degrada más y más en la inmoralidad, cómo se ha perdido ese amor de muchas personas, y cada vez que uno ve las noticias, hijo mató a sus padres, o padre mató a sus hijos, o padre abusó de sus hijos, y siempre ha existido la maldad, siempre ha existido el pecado, pero vemos en la historia de la humanidad que hay picos, hay momentos donde como que la maldad se desenfrena a un nivel que parece que la copa de Dios ya estuviera a punto de desbordarse, y sin lugar a dudas estamos viviendo esos tiempos donde la copa de la ira de Dios está llegando al tope. ¿Y qué papel tenemos nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué papel tenemos nosotros como adventistas del séptimo día en este tiempo final? Dios nos ha dejado algo precioso a nosotros. Nos ha dejado la profecía. Nos ha dicho desde el principio cómo esto va a terminar, cómo Él vendrá por segunda vez, ¿no? Y Enoc, uno de los patriarcas primeros, ¿no?, hablando de Jesús que vendría con sus millares. ¿Y cuántos apóstoles, profetas, hombres de renombre que están escritos en la Biblia con sus experiencias, querían vivir el tiempo en el que nosotros estamos viviendo? Pero a ellos no les tocó, nos toca a nosotros, te toca a ti y me toca a mí vivir estos tiempos finales. ¿Cómo vamos a reaccionar, o qué estamos haciendo hoy? Son preguntas importantes que tenemos que hacernos, y quiero que podamos analizar un capítulo de la Biblia. No vamos a alcanzarlo a ver todo en esta oportunidad, pero vamos a ver algunos versículos, vamos a ver algunas palabras, y quiero traer a tu mente, quiero que recuerdes mensajes importantes para este tiempo. En pantalla vas a poder ver los versículos, algunas imágenes que nos van a ayudar a recordar, y mi deseo y mi oración es que pedirle al Señor que nos despierte del coma tan profundo en el que estamos como pueblo de Dios.
Apocalipsis capítulo 13 nos dice el versículo 1. Y me paré, está hablando el apóstol Juan, dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hay diferentes características acá, ¿no? Una bestia, un animal terrible, ¿no? Viene subiendo del mar, pero tiene diferentes características: 7 cabezas, 10 cuernos, 10 coronas, un nombre blasfemo. Cada cosa que ustedes ven en color nos va a brindar información. Entonces vale la pena indagar qué significa cada cosa. Ustedes ven allí una imagen, ¿no? En internet se encuentran muchas imágenes de cómo podría ser esta bestia terrible que ve el apóstol Juan y la relata en Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Con 7 cabezas, 10 cuernos, 10 coronas, una bestia terrible que sale del mar. Y la palabra subir es la palabra ascender, surgir. Eso es lo que significa y es en relación a esa palabra, hace referencia al crecimiento de las plantas. Me adelanto un poco, una bestia es un reino en la tierra, ¿sí? Según Daniel 7:23, nos habla que una bestia es alusivo a un reino. Entonces, si está subiendo una bestia, es una nación que está ascendiendo, que está creciendo en poder, en influencia, está surgiendo con mucha capacidad, pero viene del mar. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 17:5 que el mar representa pueblos y naciones. En otras palabras, la Biblia me está describiendo que hay una nación que crece en poder, crece en autoridad, en influencia, y surge de un lugar muy poblado de la tierra. Por eso dice que esta bestia surge del mar. Bueno, hay muchas regiones pobladas en la tierra, pero tendríamos que mirar a qué sitio geográfico se está refiriendo. Bueno, nos dice también el versículo 1 que esta bestia terrible tiene 7 cabezas. Y seguramente ustedes nunca han visto un animal con estas características. La Biblia nos habla en símbolos y eso es muy importante recordarlo. La Biblia nos habla en símbolos, pero la Biblia siempre nos da la respuesta a esos símbolos. Solamente tenemos que buscar, como nos dice Isaías 28:10, de aquí para allá, y claro está, pidiéndole al Señor en oración que nos revele, que nos muestre cuál es el mensaje para nosotros. Entonces, el versículo dice que esta bestia tiene 7 cabezas y Apocalipsis 17:9 nos dice: aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Entonces, esta bestia terrible, ¿no? O esta nación o este poder, la Biblia nos dice que se sienta o se acentúa o está construida sobre 7 montes. Y bueno, nos da algo más, ¿no? Y tenía cuernos, y un cuerno representa a un rey o a un gobernante. Y Daniel 7:25 también nos lleva a pensar que un cuerno representa a un rey o un reino. Eso es algo que debemos tener presente. Y vamos a ir resolviendo algunas cosas. Ustedes pueden ver allí en su pantalla, por ejemplo, cuál sería una ciudad que esté construida sobre 7 montes. Lo pueden encontrar por internet. Las 7 colinas de Roma. Son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma. Situadas al este del río Tíber, son una referencia muchas veces repetidas en la cultura popular. Las 7 colinas de Roma, de la Roma antigua, eran el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Palatino
el quirinal y el biminal. Vemos en la geografía, vemos en la historia que hay una ciudad que fue construida sobre 7 montes. Y si apelamos a la historia, sabemos que el Imperio Romano fue un imperio colosal, poderoso, creció y nació en medio de muchos pueblos, ¿no? de esa Europa tan poblada. Y lo que inició como un reino pequeño y su capital, Roma, fue creciendo hasta conquistar el norte de África, conquistar casi toda Europa, parte de la Asia próxima. Entonces vemos cómo la Biblia nos va diciendo y nos está relatando, nos está contando la historia. Y el apóstol Juan, por revelación divina, ve que este poder es un poder romano y que la ciudad construida sobre 7 montes es la ciudad de Roma. Eso nos dice, ¿no? la inspiración. Pero es muy particular que esta ciudad sea construida sobre 7 montes. El monte en la Biblia representa varias cosas, quiero que lo veamos. Monte, bueno, es alusión a cordillera, a colinas, a veces se usa figurativamente. Pero en la Biblia, en el monte siempre se adoraba a Dios. Tenemos algunos versículos, por ejemplo, Génesis 12:8, ¿no? Hablándonos de Abraham, nos dice, edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, pero nos dice, en un monte al oriente de Betel. Abdías 1:7 nos dice, mas en el monte de Dios habrá liberación y habrá santidad, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. El monte es un símbolo donde se adora a Dios, se sacrifica a Dios, se reconoce a Dios y donde Dios se manifiesta también. Deuteronomio 12:2 nos dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes y altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Hay muchos textos bíblicos, pero nosotros podemos relacionar que en un monte se adora. Se puede adorar al Dios de los cielos. De hecho, Jerusalén, ¿no? Es conocida como el Monte Sión, donde estaba la capital del reino de Israel, más adelante el reino de Judá. Pero ahí estaba el templo donde Dios, estaba la casa de Dios en medio de su pueblo. Y uno hace un rastreo bíblico y los patriarcas hacían los sacrificios en los montes y Dios se comunicaba allí con ellos. Los paganos también lo hacían. Es muy interesante que esta ciudad sea construida sobre 7 montes, ¿no? También símbolo de adoración, 7 símbolo de la perfección. Y si hay una adoración perfecta para Dios, también hay una perfecta adoración para el enemigo de Dios. No, hay algunos detalles más que nos dice el versículo 1, ¿no? Nos habla de un nombre y quiero desglosar un poco esa palabra nombre, es la palabra en griego ónoma y literalmente o figurativamente es alusiva a la autoridad o al carácter. Y nosotros estamos muy acostumbrados en nuestra cultura a poner nombres, pero quizá no pensamos la razón o el motivo por el cual le damos nombre a algo. Y más hoy, ¿no? Los nombres que le ponen a los niños. Pero antes no era tan así, ¿no? Se pensaba muy bien por qué se le ponía nombre a algo. Y en el caso bíblico sabemos que los nombres me hablan de una cualidad de carácter, una cualidad física o algo que se producía en la región. Bueno, el nombre nos brinda mucha información y cuando estudiemos la Biblia y cuando tengas la oportunidad de estudiar la Biblia, busca qué significa el nombre porque te va a brindar muchas herramientas para el estudio de la Biblia y para el conocimiento de la verdad de Dios. Entonces nos dice que esta bestia terrible tiene un nombre, o sea, tiene un carácter, tiene una identidad, tiene autoridad también. Y aparte de eso,
dice que tiene un nombre de blasfemia. La blasfemia o vilipendio, porque es lo que significa, básicamente es una maldición. Alguien que maldice, tiene un nombre de maldición, pero también es un nombre donde, y bueno, y lo que hace la bestia es maldecir a alguien, es dar una maldición a alguien. Y blasfemia, y lo vemos ahí en pantalla, básicamente es una palabra que se usa para dar una maldición contra Dios. ¿Sí? Eso es lo que esa palabra me lleva a pensar. O sea que este poder, y que ya identificamos que es el poder romano, quiere y da maldición contra Dios. Eso es muy interesante. Pensaba, y estos días teníamos la oportunidad de compartir con los jóvenes acá en la fundación, si alguien ofendiera a tu familia, si alguien ofendiera a tus padres o a tus hijos o a tus amados, no es fácil, ¿no? Y quizá muchas veces reaccionamos de una forma inapropiada, pero duele cuando lastiman o cuando hablan mal de nuestros seres amados. Ahora, la Biblia nos dice que hay un poder que habla en contra de Dios y lo que dice es maldición. Está blasfemando, está vilipendiando a nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es nuestra actitud sabiendo que esto está ocurriendo? Pero también debemos pensar, Señor, quizá muchas veces con mis actitudes y aún llamándome cristiano, puedo estar vilipendiando tu nombre. Puedo estar degradando tu nombre como mi Padre y como mi Creador y como mi Hacedor. Ayúdame, que yo no tenga esa experiencia que en este caso tiene la bestia de tener un nombre de blasfemia, ¿no? De hablar contra el Creador. Yo puedo llamarme cristiano, pero si mi vida no refleja que amo al Señor, estoy hablando en contra de mi Creador y también lo puedo estar blasfemando. Entonces, debemos pensar y decirle al Señor que nos ayude. Pero la Biblia nos dice también qué es la blasfemia. Hay algunos textos. El primero está en Mateo 26, versículos 63 al 65, y la Biblia lo repite. Cuando la Biblia repite algo es muy importante. Lo repite en Marcos 14, 60 al 64. Y básicamente, blasfemia es asumir que uno es Dios. Dice aquí: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. El contexto de estos versículos, ¿no? Decir o asumir que uno es Dios es blasfemia, y Dios solamente hay uno. Salmo 139, versículos 20 nos brinda más información de lo que significa blasfemia. Dice el texto: porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. O sea que blasfemia también es tomar en vano el nombre de Dios. Y el tercer mandamiento nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tomará Jehová por inocente a quien tome su nombre en vano. Eso es algo importante también, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? Y vale la pena profundizar en este mandamiento. Y nuevamente, ¿no? Cuando asumimos el título o el nombre de cristianos, si no representamos a Jesús en nuestra vida, estamos tomando en vano su nombre. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a que podamos representarlo bien. Algo importante. Bueno, Marcos 2:7, Lucas 5:21 nos dicen la misma idea de qué es blasfemia. El texto dice: porque habla este así. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando
cuando alguien asume que puede perdonar los pecados, está blasfemando, porque la paga de nuestros pecados es la muerte. Jesús pagó ese precio por cada uno de nosotros. Él murió para darnos vida y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y brindarnos su justicia perfecta. Si hay algo que asume que puede perdonar pecados, está blasfemando contra Dios. Y en el contexto de Apocalipsis 13, que es lo que estamos estudiando, y el versículo 1, hay un poder que asume que puede perdonar los pecados, pero está blasfemando contra Dios. No es correcto, es mentira, porque el único que puede hacerlo es nuestro amante Jesús. Juan 10:33 nos dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, el hombre que se hace a sí mismo Dios también está blasfemando. Recordemos, ¿no? Jehová uno es. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que autoexisten por sí mismos, que solamente en ellos hay vida. Él es Dios. Y no hay nadie más que sea Dios, ni Lucifer, que quería ser adorado como Dios, pero él no es Dios. Y sabemos que por eso también inició el conflicto en el cielo. Pero volviendo a lo que es la blasfemia, ¿no? El hombre que se hace pasar por Dios. En la siguiente imagen, y ya sabemos que estamos hablando de un poder romano, vemos allí al antiguo papa, ¿no? A Joseph Ratzinger. Está sentado en un trono blanco, semejanza a lo que la Biblia nos dice que es el trono de Dios. Y a un lado, a su derecha y a su izquierda, hay dos querubines, hay dos ángeles. Y recordando lo que la Biblia nos enseña por medio del santuario, en el lugar santísimo, ustedes recordarán en el arca, en la tapa del propiciatorio, el propiciatorio, había un querubín a un lado, un querubín al otro lado, y la Shekinah o la presencia divina se manifestaba en medio de los dos ángeles. Ahí era donde solamente se manifestaba Dios. Entonces, este es un ejemplo importante de esta imagen, donde vemos que un hombre se está haciendo pasar por Dios. Hay un mensaje muy interesante en esa imagen. Bueno, si retornamos a Apocalipsis capítulo 13, ya desglosamos un poco el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, el apóstol, y vi subir del mar. Sabemos que son multitudes, pueblos, naciones. Vio subir una bestia, que es una nación, un reino. Sabemos que esta bestia tenía 7 cabezas. Sabemos que esas 7 cabezas representan 7 montes y 10 cuernos. Sabemos que ese cuerno también nos es alusivo a reyes y reinos. Y podríamos desglosar más el versículo y entrar en materia hablando de lo que significan esos 10 cuernos. Realmente este versículo nos brinda mucha información y tendríamos que estudiar más de la historia de lo que pasó con la República Romana, el Imperio Romano, cuando cae el imperio y luego Roma sigue siendo autoridad y poder, pero ya no quizá como ese imperio civil, sino como un poder religioso. Y bueno, hay más detalles que se nos da en el versículo 1, pero desglosamos también lo que significa un nombre blasfemo, ¿no? Una autoridad, una identidad que habla en contra de Dios. Versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahí ustedes pueden ver en pantalla la palabra semejante, la que está resaltada en negro. Y en griego es la palabra homoios. Y básicamente ese semejante significa similar en apariencia o en carácter. Eso es lo que es parecer, semejante. Pero
la Biblia me está diciendo que esta bestia que surge del mar se parece a algo, o es similar o semejante a algo que la Biblia ya nos habló en otro libro. Bien, nos dice que es semejante o similar o parecida a un leopardo, que sus pies son como de oso y su boca como boca de león. Y eso me lleva a pensar a Daniel capítulo 7, donde se nos describe también estos animales y que son bestias, y la Biblia relata, nos cuenta en este capítulo que cada uno representa a un reino, a una nación, a un imperio mundial, uno sucesivo tras otro, ¿no? El león representando a Babilonia, luego el oso que representa a los medos y a los persas, el leopardo que representa a Grecia, y el versículo 7 y 8 nos habla de ese poder romano, ¿no? De esa Roma imperial, y que luego se transforma también en ese poder civil y religioso como Roma, como lo es Roma papal. El texto también nos dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y bueno, ¿quién es el dragón? La Biblia nos dice que el dragón es el diablo, el adversario, es Satanás. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12:9. Y a este poder humano, a esta bestia terrible que sube del mar, que tiene semejanza o características de los primeros imperios o los imperios que hubo antes que ella, o sea, tiene características de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. Nos dice que esta cuarta bestia, que sabemos que representa a Roma, Satanás le dio su poder y grande autoridad. El diablo le instituyó de poder y de grande autoridad. Es importante, ¿no?, conocer la historia y ver cómo este poder humano causó tanto daño a través de la historia, ¿no?, al pueblo de Dios, y no solamente al pueblo de Dios, sino a toda la humanidad, porque si habla blasfemias contra el Señor, también nosotros podemos ver en la historia que desdibuja la imagen correcta que cada ser humano debería tener de Dios. Porque si blasfemia también es que un hombre se hace pasar por Dios, nuestros ojos van a ver a una falsificación de Dios y por lo tanto no vamos a conocer al Señor. El versículo 3 nos dice: y vi una de sus cabezas, recordemos monte, ¿no?, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pueden ver una imagen especial ahí en sus pantallas. Y bueno, aprovecho para decirles que el tema es muy amplio y solamente estoy dando algunas pinceladas, ¿sí? Es importante, como decía anteriormente, que estudiemos la historia, que estudiemos cada palabra, que estudiemos un poquito aquí, un poquito allá. La Biblia nos va dando cada vez más detalles, y en este asunto de la profecía es tan enriquecedor conocer que Dios tiene el control, a pesar de que vemos la humanidad volcada cada vez como en un desastre más grande. Pero hay detalles que nos vamos saltando. Me gustaría resaltar que la Roma imperial se convierte en Roma papal, ¿no?, a través de algunos eventos históricos especiales. Pero sabemos que Roma papal gobierna con poder civil y con poder religioso por 1260 años. Y después, cuando termina este periodo de tiempo de 1260 años, la Biblia también lo habla como 1260 días, o 3 años y medio, o tiempo y la mitad de un tiempo. Nos dice que después de este periodo, esta bestia o la Roma papal sufre una herida de muerte. Pero el texto dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero el texto luego dice:
y su herida mortal fue sanada. Ahora sí, vamos a la imagen. Y apelando también a la historia, sabemos que en febrero de 1798, el general Berthier del ejército francés llega al Vaticano y toma preso al Papa Pío VI y básicamente le quita el poder civil a la iglesia, ¿no? Hace una separación, esta es una herida, ya la iglesia no tiene esa autoridad civil que tenía antes, solamente queda con el poder religioso, porque la iglesia sigue operando y a nuestros días sigue operando, pero ya pierde su poder civil, ya no es ese poder terrorífico que en la Edad Media y en la Edad Moderna aterrorizaba a las naciones, donde los reyes tenían que ir y pedir clemencia ante el obispo de Roma. No, ese periodo va concluyendo, va terminando, pero Apocalipsis nos dice que esta bestia, este reino, este poder terrenal, sufre una herida. Apocalipsis 13:14 nos dice que esa herida es generada con una espada. Y Romanos 13, versículos 1 al 4, ustedes lo pueden leer, hace referencia a la espada como el poder civil. Claro, la Biblia también nos enseña que la espada es símbolo de la palabra de Dios, pero la Biblia también nos enseña que la espada es o representa al poder civil. Y en este caso, este poder secular es Francia, ¿no? Esta nación poderosa es quien le quita y hiere con la espada a esta bestia terrible, al papado, y le quita su poder civil y solamente queda con su poder religioso. Pero el texto nos dice que esa herida mortal fue sanada. Y no podríamos decir en la actualidad que esa herida ha sido totalmente sanada, pero sí podríamos decir que está casi totalmente sanada. Y la Biblia y la historia como tal nos dice cuándo empezó a ser sanada esa herida, o por lo menos visiblemente para la humanidad. Y en 1929 sabemos que en la Italia fascista, cuando estaba Benito Mussolini al frente de esta nación, le devuelve al Vaticano sus estados pontificios y empieza a sanarse esta herida. Y esta bestia terrible empieza a crecer nuevamente y recuperar su poder civil, su poder político. Plenamente no lo tiene hoy, pero esa herida está próxima a ser sanada. Y el versículo 3 sigue diciendo, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra se maravilló en pos de esta bestia terrible. Y cuando uno se maravilla, cuando uno se asombra, es porque es algo fenomenal. Es cuando algo ocurre y trasciende, es algo que uno no se espera, es algo que uno no imagina, es algo que impacta nuestra vida. Y ciertamente para estos últimos días, la bestia ha hecho muchas cosas a través de tantas quizá organizaciones, de tantas formas de operar, que la mayoría del mundo está siendo maravillado en pos de la bestia. Y una pregunta que quiero hacerte en este momento es, ¿te estás maravillando tú también? Dice la Biblia, ¿no?, que básicamente el mundo entero, toda la tierra, se maravilló en pos de la bestia. Pero ¿será que el pueblo remanente de Dios se maravillará en pos de la bestia? Vamos al versículo 8 de Apocalipsis 13, nos vamos a saltar algunos versículos. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los moradores de la tierra que la adoraron no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que vemos aquí un conflicto, porque vemos a esta nación que desea que la adoren,
y detrás de esta nación está el dragón que le dio, lo leímos, su trono, su poder y grande autoridad. Pero aparte está el Cordero, que el Cordero también reclama adoración y sabemos que el Cordero es un símbolo de Cristo Jesús. Y en estos versículos que nos están relatando las escenas finales de nuestro tiempo, que estamos viviendo en vivo y en directo, hay dos poderes que están reclamando adoración: el adversario, Satanás, y Jesús, el Cordero de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién le vamos a rendir adoración? Pueden ver allí la palabra adoración, es bonito analizar esta palabra. Significa besar, como el perro lame la mano de su amo. Creo que no hay una de las cosas más bonitas que quizá nosotros podemos ver es la fidelidad de un canino con su amo, ¿no? Y cómo se acerca y lo consiente y le lame la mano y está feliz y contento porque su señor está allí. Bueno, la Biblia nos dice que hay dos señores y ambos exigen adoración. Aparte de eso, adoración también significa postrarse en homenaje o en reverencia, en otras palabras, arrodillarse. Y la Biblia nos relata una historia donde un número de jóvenes hebreos también se les pidió arrodillarse, postrarse delante de la imagen. Pero ellos sabían que iban a violar el segundo mandamiento, ¿no? La historia de Daniel capítulo 3. Y ellos dijeron, no nos vamos a postrar ante esa imagen, solamente nos postramos ante el Dios del cielo. Y Mateo 2:11 nos relata la historia de los reyes de Oriente que vinieron a visitar al niño Jesús. Y dice el texto, y postrándose, le adoraron. Entonces, hay dos, nuevamente lo repito, es importante, hay dos entidades que reclaman adoración. Y el versículo 9 dice, el que tiene oído, o si alguno tiene oído, oiga. ¿Estamos atendiendo a estos mensajes proféticos tan importantes para este tiempo? Quiero terminar esta primera parte leyendo este texto, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 404. Dice, hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? Estamos en el final. ¿Comprenderéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías, todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas, porque el tiempo está cerca. Nadie juegue ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Nadie permanezca ya en letargo y en estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Aseguraos de que estáis plenamente de parte del Señor. Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos, ¿quién podrá subsistir? En estas últimas preciosas horas del tiempo de gracia, ¿habéis estado colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter? ¿Habéis estado purificando vuestras almas de toda mancha? ¿Habéis seguido la luz? ¿Habéis hecho las obras correspondientes a vuestra profesión de fe? Si tienes la oportunidad, ponle pausa a la pantalla y lee detenidamente este párrafo. Esas preguntas que están allí, inspiradas por el Espíritu Santo y escritas por la mensajera del Señor, trascienden a los años y llegan a nosotros. Mi deseo es que nos pueda hacer reflexionar. Mi deseo es que nos lleven a un profundo análisis de cómo está nuestro corazón poco tiempo antes de que cierre el tiempo de gracia y decirle al Señor, por favor, angústiame, Señor. Veo todas las señales, todo lo que está ocurriendo en el mundo, escrito en la Biblia, pero no me conmuevo.
veo la inmoralidad, veo cómo el pecado sobreabunda en la tierra, veo que realmente esto está terminando, pero Señor, no, en mi corazón quizá no hay un deseo de cambiar. Por favor, trae angustia a mi vida. Trae angustia y que yo pueda pensar y decir, Señor, ¿realmente voy a ser salvo? Por favor, sacúdeme, ayúdame. Porque nada que no esté limpio y ninguna persona que esté justificada por la sangre de Jesús y que se haya arrepentido de sus pecados con un corazón sincero, podrá entrar por las puertas de la ciudad dorada, de la Nueva Jerusalén. Y el Señor quiere que todos vayamos. Por eso mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. Estudien por ustedes mismos, seamos bereanos, indaguen, profundicen en la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu misericordia. Permítenos aprender, pero sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu pueda llevar nuestro corazón al arrepentimiento, viendo que el mundo está muy próximo a desembocar no solamente en el fin de esta era humana, sino en el inicio de ese reino que durará para siempre. Por favor, ayúdanos, por favor, bendícenos y a nuestros amados. Despiértanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para continuar con este estudio y puedes ver el link aquí en pantalla. Dios te bendiga.